Recordemos que la fase patriarcal que empieza con Abraham, nosotros la situábamos alrededor del siglo XIX, siglo XVIII antes de Cristo. Y entonces todo ese periodo en el que Dios llama a Abraham de allá de Ur, de los caldeos, le promete la tierra que va a darle en herencia, la descendencia, tiene todo este tema con su hijo Isaac, luego Jacob. Todo esto que habíamos hablado de la fase patriarcal, sabemos nosotros que por una carestía, como lo decíamos la clase anterior, el pueblo termina en Egipto, ¿verdad? Y allá está por cerca de 400 años. Se nos pierde la historia en ese momento, en esos 400, 430 años, cuando pues ya se nos habla de Moisés. Y ya cuando hablamos de Moisés, estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Entonces, fíjense ustedes, siglo XVIII, XIX antes de Cristo, Abraham. Siglo XIII antes de Cristo, Moisés. Y la pregunta es, ¿quién escribió esos acontecimientos de Abraham en el siglo XIX? Nos dicen que quien habría escrito sería Moisés. Entonces, vamos a ver si eso es así. Pero ya debemos entender que si asumimos que Moisés fue quien puso por escrito los acontecimientos de Abraham y los patriarcas, estamos hablando de cerca de 5 siglos después. O sea, ocurren los hechos. La pregunta es quién los vio, ¿no? ¿Quién los vio? ¿Quién es el testigo de esos hechos? Y lo que tenemos es supuestamente que Moisés los pone por escrito en el siglo XIII, que es en el siglo en el cual Moisés actúa, ¿no? Entonces son 5 siglos de diferencia que hay. Y esa era tal vez la creencia mayoritaria, ¿no? Que Moisés era quien había puesto por escrito estos acontecimientos. Y no solo los de Abraham, sino los que tienen lugar en la época del mismo Moisés. O sea que todo lo que ocurre en Egipto, cuando Dios llama a Moisés, cuando Moisés se presenta ante Faraón, toda esta historia de las plagas de Egipto, el éxodo, la Pascua, el pueblo sale de Egipto, todo lo que ocurre en el paso por el Mar Rojo, el desierto en el Sinaí, la entrega de las tablas, el maná que cae del cielo, todo incluso hasta que se elige a Josué para que suceda a Moisés, todo esto lo habría puesto por escrito, eso es lo que siempre se nos hizo creer, lo habría puesto por escrito Moisés. Y eso nadie lo cuestionaba. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que dice, Moisés dijo de mí. Casi que las palabras textuales de Jesús son, Moisés habló de mí, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido, siempre se había dado por sentado que Moisés habría sido el escritor de estos acontecimientos que vemos que han sido descritos en el libro del Génesis, en el Éxodo, en el libro de los Números, en el Levítico y en el Deuteronomio, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, y nuestros hermanos judíos, los hebreos, llaman la Torá, ¿no? La ley, las instrucciones. ¿Lo habrá puesto Moisés por escrito? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de solventar. Sin embargo, nos asaltan algunas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo Moisés pone por escrito que él mismo muere y que es enterrado en determinada parte, ¿no? O sea, muy complicado eso. Obviamente podríamos decir, bueno, Dios todo lo puede y seguramente, como algunos dicen, ¿no? Le reveló a Moisés el cómo, dónde iba a morir, dónde iba a ser enterrado, y por eso Moisés escribió de él mismo su muerte y el lugar donde sería enterrado. Incluso hasta hizo una anotación simpática, ¿no? Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde fue puesto el cuerpo de Moisés, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero hasta el día de hoy, ¿cuál día de hoy se estaría refiriendo el mismo Moisés? Eso es un interrogante que vamos a tratar de resolver. Todo esto, ¿en qué momento se puso por escrito? Es la gran pregunta. Lo que se sabe es que lo primero que fue puesto por escrito de las Sagradas Escrituras fue ya en la época de la monarquía. Estamos hablando, recuerden ustedes que bien la monarquía podríamos decir que empezó con Saúl. Lo cierto es que su consolidación se da con David
y entonces podríamos hablar del año 1040 antes de Cristo. Entonces, en esa época, en el siglo X antes de Cristo, empezamos a ver que se ponen por escrito los primeros textos, y estos textos son, por una parte, oraciones, composiciones de oraciones, que es lo que va a conformar luego parte del libro de los Salmos, y también proverbios. Del capítulo 10 hasta el capítulo 29 del libro de los proverbios encuentran su redacción aquí en la monarquía. Pues el poner algo por escrito en esa época no era sencillo, ¿no? Los hombres en general no es que supiesen escribir en la generalidad de la humanidad, ¿no? Entonces era, y bueno, y además de que resultaba un tanto costoso, por tanto, generalmente, como acá ocurre, el poner por escrito los textos que fueron suscitándose encontraban, por supuesto, el apoyo de la monarquía. Entonces, los escribanos eran quienes ponían por escrito estos primeros textos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos estas primeras piezas que fueron naciendo, pero tenemos ya propiamente que en el siglo IX, aquí ya viene lo que queremos empezar como a dilucidar, ¿no? En el siglo IX ya la monarquía no solo está consolidada, sino que además sabemos que, como lo contamos en la clase anterior, en épocas de Roboán, el hijo de Salomón, recuerden que gobernó cerca del año 930, y que todas estas obras que había acometido Salomón, en particular el templo, que había demandado una gran cantidad de recursos, hizo que el pueblo tuviese una carga de impuestos elevada. Y recuerden que decíamos que en una asamblea que hubo en Siquén, en la parte norte del reino, el pueblo pedía que los impuestos le fuesen disminuidos, y resulta que Roboán, quien consulta a los ancianos primeramente y le dicen que sí, que es sensato que baje los impuestos, consulta luego a los jóvenes y los jóvenes le dicen que no, porque esto generaría como si el pueblo entendiese que se tratara de un gobernante débil, sin carácter. Entonces, Roboán lo que hace es que no solamente no acata la petición de bajar los impuestos, ni siquiera los mantiene, sino que por el contrario los incrementa. Y esto genera la revuelta que se da, que acaba con la división del reino. Recordemos que eso lo decíamos en la clase pasada, había esa división, y ese momento de la división en el 930, gobernando Roboán, es un evento muy importante, porque aquí vamos a empezar a ver cómo se fueron dando estas composiciones, algunas en la parte sur del reino, o sea, en Judá, y otras en la parte norte, es decir, el reino de Israel, llamado también Reino del Norte. Entonces, se da esta división, recordemos, en la parte sur, llamada Reino de Judá. Desde entonces empieza o queda gobernando Roboán, huye de allá de Siquén y llega a Jerusalén, desde donde gobierna en ese momento, repito, Roboán. Y en la parte norte, Reino del Norte o Reino de Israel, quedó gobernando Jeroboam, ¿okay? Jeroboam. Pues bien, en esta parte del sur empezaron algunas tradiciones. Cuando empleo la palabra tradiciones, repito, recordemos que no era sencillo que los acontecimientos se conservasen en algunas anotaciones que alguien tenía o que se iban pasando de mano en mano, no, sino que el pueblo, digamos, contaba en las tertulias, en el culto, contaba las historias, esa historia de Abraham, esa historia de Moisés, esas historias de Noé, del diluvio, esas historias en general iban siendo narradas verbalmente, iban siendo narradas oralmente, se conservaban en las familias, y era la manera de irlas transmitiendo, ¿no? Es apenas lógico pensar que la memoria del hombre de entonces, que no escribía, no tenía un celular como hoy para anotar, pues seguramente era una memoria mucho más despierta, mucho más clara en cuanto a conservar esos acontecimientos tal como ocurrían, porque era la única manera de transmitirlos, y de transmitirlos de manera fidedigna. Entonces, esto se conservaba de esta manera. Así pues, por el siglo IX, en la parte sur, en el reino de Judá,
se van a poner por escrito las historias desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Y esta tradición que pone por escrito estos acontecimientos se va a conocer como la tradición yavista. Aquí quiero hacer una anotación importante antes de expresar un poco lo que estoy empezando a decir. La anotación que quiero hacer es que cuando los estudiosos, al analizar esto de que ya traíamos como preconcebido y casi que inamovible de que Moisés habría sido quien escribió los libros del Éxodo, Números, es decir, el Pentateuco, esto era como que inamovible. Cuando empieza todo esto de la crítica textual y se empiezan a estudiar a fondo los textos de escritura que difieren entre sí por la forma en la que se redacta, incluso por la manera como llaman a Dios, también hay una forma de evidenciar que hay varias manos en las escrituras, de manos de 4 tradiciones distintas, vamos a decir, 4 casas, si se quiere, ¿no? Distintas. Es presentada o es llamada esta hipótesis como la hipótesis documentaria, o sea, son varios documentos que finalmente dieron la luz en cuanto a la compilación por el siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero fíjense que estoy hablando del siglo X en este momento, donde estoy diciendo que en la parte sur del reino de Judá se puso por escrito los acontecimientos desde la creación hasta la muerte de Moisés, ¿no? Y esto de lo de la creación fue como una especie de preámbulo. Cuando uno ve el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, encuentra justamente lo que nosotros llamamos la prehistoria, antes de empezar a hablar de Abraham. Entonces, como que antes de empezar la historia del pueblo, digamos, a fondo con Abraham, antes de empezar, pues el escritor sagrado nos quiso presentar como una especie de preámbulo, si se quiere, en el que nos deja en claro que Dios es el creador de todo y utilizó, digamos, esta forma en la cual redactó los textos iniciales que vemos, Adán, Eva, la creación, para presentárnoslas de esta manera, queriendo significar que Dios es el autor de todo, ¿no? Recordemos que la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro religioso. Entonces, lo que quiere es presentar el mensaje de la creación utilizando la forma de redacción y el lenguaje que utiliza en esos pasajes. Pero importante entender entonces que aquí en el siglo X, entonces estamos encontrando propiamente décimos finales, digamos ya propiamente en el siglo IX, ¿no? Es donde encontramos esta redacción de la casa o de la tradición que hemos llamado yavista. Y la hemos llamado yavista justamente porque cuando utiliza el nombre de Dios se refiere a Yahvé, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, esas 4 letras de las cuales se ha obtenido el nombre de Dios, ¿no? Cuando veíamos en la lectura del domingo pasado, que Moisés pregunta, y si me dicen que quién eres, pues ¿qué le digo? ¿No? Entonces di que Yahvé, yo soy, que te envía. Entonces, a esta tradición la han llamado, sobre todo este autor que les he dicho, apellido Wellhouse, ¿no? Wellhouse es el autor de esta tesis llamada la hipótesis documentaria, ¿no? Que como les decía, él va a decir, hay varios documentos que finalmente se compilaron. Uno de estos documentos es el redactado por la tradición que hemos llamado yavista. Ustedes cuando estén leyendo algún libro de historia de las escrituras, por ejemplo, se van a referir a esta tradición, a veces la van a abreviar simplemente con una J, ¿no? Una J justamente de Yahvé en alemán, ¿no? Entonces la J es referencia a esta tradición yavista. Entonces así vamos a encontrar, porque si ustedes ven, uno de los puntos que lleva a Wellhouse a plantear esta hipótesis documental, que por supuesto no es infalible, ¿no? Quiero decir que críticas podrá tener, pero tal vez es lo que hoy día más se aproxima a poder nosotros tener pues un grado
un tanto mayor de certeza a la que se tenía de cómo ha sido la redacción de los textos del Antiguo Testamento y sobre todo de esto del Pentateuco. Entonces, tenemos esta tradición ya vista porque pues ahí también él estaba mirando cómo hay dos relatos del Génesis en cuanto a la creación del hombre, ¿no? Porque en un momento se nos habla que Dios crea al hombre, pero luego más adelante se nos habla de esta historia de la costilla, de que está durmiendo el hombre y hace de la costilla del hombre saca a la mujer, o sea, hay otra historia, el diluvio también nos presenta dos historias. Entonces ahí estamos viendo cómo no podríamos decir que se trata de un solo escritor, ¿no? De un solo escritor. Entonces ahí tenemos a esta primera gran tradición, repito, llamada la tradición yavista. ¿Y cómo la identificamos? Porque cada vez que en esos 5 primeros libros vemos la palabra Yahvé, ¿no? Yahvé es esta tradición la que está contándonos estas historias, repito, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Bien, tenemos entonces que más adelante, en el siglo VIII, ya en la parte norte, recordemos que la tradición yavista nace en el sur, en el reino de Judá, pero en el siglo VIII, así como allá en la parte norte, escuchaban y tenían las mismas historias de Abraham, de Moisés, de los patriarcas Isaac, Jacob, de la manera como esas historias iban siendo contadas, conservadas, transmitidas allá en el reino del norte, pues se ponen en el siglo VIII, se ponen por escrito también, y allá entonces nace esta tradición que vamos a llamar la tradición eloísta, ¿no? Eloísta. ¿Por qué eloísta? Porque cuando se refiere a Dios, lo hace con la expresión Elohim, ¿no? Elohim. El significa en el hebreo Dios, el, Dios, ¿verdad? Y cuando se dice Elohim, es una especie de plural. Si tradujéramos simplemente a secas, pareciese que dijéramos dioses, ¿no? Porque es plural. Pero realmente lo que está queriendo significar es como el Dios de los dioses, ¿no? El Dios de los dioses, Elohim. Entonces esta tradición se refiere al Dios de los hebreos, recuerden que está dividido el reino norte y sur, digamos que el Dios del pueblo hebreo en general es el Dios de todos los dioses. Entonces por eso se habla de Dios en esos libros de la Torá, del Antiguo Testamento, se habla como Elohim. ¿Okay? ¿Y qué hace esta tradición o qué es lo que pone por escrito? Decía, igual, los mismos acontecimientos que tuvieron lugar con toda la historia de los patriarcas hasta la muerte de Moisés, ¿no? Tenemos prácticamente redactadas la misma historia, los mismos acontecimientos, pero por dos tradiciones distintas. Una es la tradición yavista en el reino de Judá y es, digamos, el documento que van a utilizar en esa parte, y la otra tradición, la eloísta, en el reino del norte, el reino de Israel, donde pues es el documento que van a utilizar ellos para seguir conservando y transmitiendo estos relatos sagrados. Entonces ahí tenemos ya dos tradiciones, ¿no? La tradición eloísta y la tradición yavista. Esto lo que nos va a hacer entender es que tenemos en ese momento, tres libros, digámosle así, del Antiguo Testamento que están contados por dos tradiciones. Tenemos entonces el Éxodo, tenemos el libro de los Números y tenemos el Génesis. Eso que contaron los yavistas está diseminado en gran parte de esos tres libros. Éxodo, Números y el libro del Génesis. Y lo que hicieron los eloístas, pues también están en esos mismos tres libros, ¿no? Éxodo, Números y Génesis. Ahí tenemos esos tres libros. Ahora, en el siglo IX, vamos a tener también la acción, por lo menos acá, de dos grandes profetas. Entonces ya van a empezar los profetas a
interactuar. Recordemos que con David nosotros conocemos que el profeta Natán hace referencia o acción en ese momento, pero digamos que los grandes profetas, de lo que nos hablan las escrituras, van a empezar propiamente con el profeta Elías y su sucesor, que es Eliseo. Y ahí estamos hablando del siglo IX, y la acción del uno y el otro tienen lugar en la parte norte, en el reino del norte. Propiamente en el periodo en que gobierna Acab, lo conocemos así con C, Acab, o también en otras traducciones se habla de Ahaz. Seguramente le conocemos también porque es el esposo de esta mujer Jezabel, ¿no? Jezabel era una sidonita, y Acaz, al casarse con esta mujer pagana sidonita, abraza a las deidades sidonitas, como en este caso Astartés, ¿no? Astarot se conoce en otras culturas. Aquí es cuando vemos nosotros a un Elías, que de hecho el nombre de Elías, Eliayahu, que quiere decir él, otra vez Dios, ¿no? El Yahú, que quiere decir Yahvé, ¿no? Él es Yahvé, o sea, Dios es Yahvé. Ese nombre es muy significativo porque justamente lo que hace el profeta Elías cuando reta a los sacerdotes que servían al templo en la época del rey Acaz y de Jezabel, lo reta para decir cuál era el Dios verdadero, o el Dios de Baal, el Dios Baal al que rinden culto allá en la parte norte, que está patrocinando este rey malvado, este Acaz. Ese es el Dios verdadero, o Yahvé es el Dios verdadero. Entonces en el Monte Carmelo hay un reto importante, interesante, en el que Elías dice que pues ambos sacrifiquen y pongan un altar, la víctima del sacrificio allí, y que el Dios verdadero mandaría fuego para que consumiese la víctima que el uno y el otro están ofreciendo a su respectivo Dios. Yo creo que esa historia la conocemos, ¿no? De hecho, recuerden que Elías manda que se le eche agua y agua para que vieran que el poder de Dios estaba por encima de cualquier cosa. Y cuando estaba el turno de estos sacerdotes que servían a Baal, Elías, en tono de burla, decía él, griten más fuerte, ¿no? De pronto su Dios está durmiendo, o de pronto está de viaje. Y eso de viaje es porque ese Baal era considerado Dios de los mercaderes, Dios de los que viajaban a hacer negocio. Entonces, justamente Elías toma eso como sarcásticamente para decirle, es probable que esté de viaje su Dios haciendo negocio y por eso no les escucha. Eso es muy bonito porque lo que trata el texto allí de mostrarnos es cómo Dios no es el Dios de los paganos, que puede tener ojos o bocas, pero ni ve, ni habla, puede tener oído o orejas, pero no oye. El Dios verdadero es un Dios que escucha y está atento a las necesidades del pueblo. Entonces, aquí en ese reto que Elías hace, Dios termina entonces consumiendo la víctima que Elías ofrecía, y viene luego, seguramente lo conocen, la muerte de esos 450 servidores de Baal. Entonces ahí tenemos esta interacción de este profeta que vemos, y esto está narrado en los libros que más tarde se van a escribir, el libro de los reyes y el libro de Samuel, que tiempo más tarde se escribe, no en este momento. Pero aquí ya empieza a actuar este profeta en el siglo IX, ¿no? Y recordemos que Elías, tenemos nosotros sabido que es asunto al cielo y le sucede Eliseo, el prototipo de los profetas, justamente Elías. Recordemos el texto de la transfiguración, el texto de la transfiguración del Señor, que nos muestra justamente al lado del Señor, por una parte a Moisés, la figura de la ley, y por su parte a Elías, la figura de los profetas, y a Cristo como el culmen tanto de la ley como de los profetas, ¿no? Entonces ella juega un papel importante y aparece por aquí en el siglo IX. Entonces sus acciones van a ser, las conocemos es porque se pusieron por escrito tiempo después en el libro de los reyes, y ya vamos a ver quién fue quien escribió ese libro de los reyes y en qué época aparece ese libro de los reyes. Pero tenemos luego que en el siglo VIII
la acción de los profetas se hace ya más prominente. En la parte norte van a aparecer dos grandes profetas, Amós y el profeta Oseas. Van a actuar en el reino del norte, ¿no? Amós como Oseas. Recordemos que estos profetas, yo les decía, si mal no recuerdo, la clase pasada, que por toda esta idolatría que se gestó particularmente en el reino del norte, donde se habían construido monumentos a Baal, ¿no? La adoración a los becerros que se habían construido en Betel. Betel, recuerden que les había dicho, significa casa de Dios, nombre que había surgido desde la época de Jacob, cuando en el sueño en una escalera veía que ángeles subían, ángeles bajaban y decía, esto aquí es la casa de Dios. Y le dijo a Dios que si lo llevaba con bien a las tierras arameas y tenía ropa que ponerse y algo que comer y regresaba con bien, él construiría un altar ahí en Betel. Y bueno, Dios solamente, me gusta esa humildad de Jacob, ¿no? Como le dice a Dios, Señor, si me mantienes con algo que poner, menos con ropa y algo que comer. Y bueno, y de allá vino con su esposa, vino con animales, vino prosperado, vino con sus 12 hijos que terminan siendo la base del pueblo, y humildemente había hecho esa petición, ¿no? Entonces, vemos esas narraciones, ¿no? Que nos están contando, y aquí ese punto de Jacob, digamos, en particular que quiero hablar, que puso este nombre de Betel, pero ahora estos profetas de los que estoy hablando, de Amós y de Oseas, ellos le van a llamar a Betel Bet Abem, casa de iniquidad, ¿no? Bet Abem, casa de iniquidad. Repito, por todo esto de la idolatría que se extendió en toda esa parte norte del reino. Entonces aquí van a actuar cerca del siglo VIII el profeta Amós, cuyo nombre significa como el que lleva la carga, ¿no? Alguien que era un pastor que vivía digamos, en la frontera de Judá, y Dios lo manda allá, le dice que deje esas ovejitas y su ganado y vaya allá a la parte norte a ejercer este ministerio profético y a echarle en cara al pueblo también la idolatría en la que estaba viviendo. Y Oseas, recordemos que es este profeta que actúa también allá en la parte norte, pero este que le dice al pueblo que la relación con Dios es como como aquel hombre que ha perdonado a la esposa adúltera, ¿no? La esposa que le ha sido infiel, pero que el amor de su señor, de su esposo, es más grande aún que esa infidelidad, y en tal sentido entonces le perdona y le jura fidelidad eterna, ¿no? Entonces, esto es la línea que tiene este profeta Oseas, que ejerce también su ministerio en la parte del norte. Entonces tenemos a esos dos profetas actuando allá en la parte norte. Hay un libro que en algún momento se conoció como el libro de los profetas escritores, y digamos que ahí de ese libro da paso estas, digamos, historias de los profetas que hoy conocemos ya con el nombre de cada uno de los profetas. Pero también algunos profetas que empezaron ya a ejercer, sobre todo los del reino de Judá. Tenemos, por ejemplo, al profeta Isaías, Jeremías, que empiezan a ejercer ya en el norte, en el sur, perdón, en Judá. Sus discípulos son los que van a poner por escrito los oráculos de estos profetas. Por ejemplo, el discípulo de Jeremías es Baruch, ¿no? Baruch. Entonces, lo que profetizaba Jeremías era Baruch quien ponía por escrito estos oráculos de Jeremías. Aparece, estoy hablando, recuerden ya ahora, del reino del sur, donde he dicho ha aparecido Isaías, pero Isaías tenemos que tener mucho cuidado porque, pues, aunque uno ve un solo libro que se llama Isaías, creeríamos que es un solo profeta, el libro está dividido en tres grandes partes. Y entonces, de este primer profeta, Isaías, que ejerce en el reino del sur en Judá, este profeta aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 39 del libro del profeta Isaías. Ese es el llamado proto-Isaías o primer Isaías, del cual estamos hablando, ¿no? Ya del capítulo 40 en adelante, hasta el 55 exactamente, es otro Isaías.
Ese lo vamos a llamar el Deutero Isaías, el segundo Isaías, y ese profeta va a ejercer, ustedes ya lo saben, allá en el exilio en Babilonia, ¿verdad? Y luego va a haber un trito, un tercer Isaías que va a ejercer desde el exilio. Por eso fíjense lo importante que era haber hecho esta división de los periodos históricos del pueblo, ¿no? Era importante hacerla para poder ubicar los distintos libros. Entonces, en el reino de Judá, repito, van a ejercer su ministerio Isaías, Jeremías, va a actuar Baruch también, que era discípulo de Jeremías, Miqueas también ejerce en el sur, en Judá, el profeta Sofonías, el profeta Nahum, el profeta Habacuc, ¿no? Esos son los profetas que ejercen en la parte sur, en el reino de Judá, y sus discípulos recogen los oráculos de estos maestros, de estos profetas, y lo ponen por escrito. O sea, ahí aparecen los escritos proféticos, repito, puestos por escrito por los discípulos de estos profetas, ¿verdad? Ahora, en el siglo VII, eso estaba hablando, repito, siglo VIII aproximadamente. Ahora, en el siglo VII va a aparecer lo que conocemos como la parte central del Deuteronomio. Estoy hablando prácticamente de los siglos, estoy hablando de los capítulos 12 al capítulo 26, en el siglo VII, parte central del Deuteronomio. ¿Qué hace este libro del Deuteronomio? Miren la sola palabra, ¿no? Deutero, ya ustedes, como les dije ahorita, Deutero Isaías es segundo, ¿no? Segundo Isaías, Deutero, segundo, Deutero Isaías, segundo Isaías. Ahora, Deuteronomio es segunda ley, segunda ley. Las escrituras nos dicen que en el tiempo del rey Josías aparece un libro de la ley en el templo, ¿no? Aparece un libro de la ley en el templo en épocas del rey Josías. Yo estoy hablando acá del siglo VII, que aparece esta parte central del Deuteronomio, ¿okay? ¿Y qué hace o qué nos presenta este libro Deuteronomio, o sea, segunda ley? Recuerden que ya en esa época se tenían las dos tradiciones de las que hemos hablado. En el norte se tenía la tradición eloísta y teníamos el Génesis, parte del Génesis, Éxodo y Números, y acá en Judá, el reino de Judá en el sur, la tradición yavista había construido estos relatos, ¿no? Desde la creación hasta la muerte de Moisés, es decir, teníamos acá puesto igual el Génesis. Ahora, este Deuteronomio, ¿qué hace? Nos regala la ley, pero la va redactando a la luz de lo que los profetas iban diciendo, del ministerio profético, de lo que los profetas iban denunciando, ¿no? De las infidelidades del pueblo, y todo esto ahora esta segunda ley es puesta por escrita, pero iluminada por la acción profética. Eso es importante. El libro del Deuteronomio en su corazón lo leemos iluminado por la acción de los profetas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y para esta misma época, entonces, en el siglo VII, nace lo que conocemos como la historia deuteronomística. Ojo con esto que estoy diciendo. Cuando he hecho mención al Deuteronomio, se dice que así como la tradición yavista puso por escrito los acontecimientos de la creación a la muerte de Moisés, y la eloísta hizo lo propio allá en el reino del norte, otra tradición llamada la tradición deuteronomista es la que nos regala esta parte del Deuteronomio, ¿no? Esto que dije, el corazón del capítulo 12 al 26 aproximadamente, y ahora nos regala lo que se llama la historia deuteronomística. Esta tradición va a poner por escrito ahora, desde que el pueblo ingresó a Canaán. Recuerden ustedes que la yavista y la eloísta ponían por escrito, pues digamos, desde la creación hasta que muere Moisés. Ahora esta tradición deuteronomística va a poner por escrito la historia del pueblo, pero desde que ingresa a Canaán con Josué, ¿no? Desde que ingresa a Canaán hasta que el pueblo o la ciudad cae, y lo explicábamos la vez pasada, hasta que se da la caída de Jerusalén, que tiene lugar en el año 587 antes de Cristo, cuando Babilonia invade Jerusalén, derriba las murallas, el templo, y el pueblo es exiliado. Entonces aparece aquí en el siglo VII
la construcción de esta historia llamada la historia deuteronomística. Va a aparecer en este punto, no termina de construirse acá, porque si estoy diciendo que escribe hasta la caída de Jerusalén, va a terminar entonces su redacción allá en el exilio. ¿Okay? Va a terminar su redacción en el exilio. Ahora, ¿qué es lo que nos regala esta historia deuteronomística? ¿Qué es lo que nos regala esta tradición? Nos regalan los libros de Josué, o sea, lo que sigue inmediatamente al Pentateuco, ¿no? Nos va a regalar el libro de Josué, el libro de los jueces, nos va a regalar primera y segunda de Samuel y primera y segunda del libro de los reyes. Entonces, esa es la llamada historia deuteronomística. ¿Qué cuenta la historia deuteronomística? Pues está contando la historia del pueblo desde que ingresó a las tierras de Canaán hasta que el pueblo cae en manos de Babilonia en el 587, hasta la caída de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nosotros esa historia. Ahora, el pueblo está en el exilio, está exiliado. En el siglo VI, pues recuerden que en el 587 es que se da este exilio. Entonces, esa historia deuteronomista, la que acabo de hablar, de los libros, repito, de Josué, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, el libro de los jueces, se termina de armar allá en el exilio en Babilonia. Allá termina de completarse esta historia deuteronomística. ¿Y qué hace además? Lo que son los círculos sacerdotales que se encuentran en el exilio, estos círculos sacerdotales, empiezan a reescribir la historia. Esto mismo que ya el pueblo había escrito, o que los yavistas habían escrito desde la creación hasta digamos, hasta la muerte de Moisés, que también los eloístas, recuerden, ahora va a aparecer otra historia, digámosle así, pero vista en perspectiva por esos círculos sacerdotales que están allá exiliados, que empiezan a mirar su historia y decir cómo hemos caído acá, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a lo largo de la historia? Entonces se vuelve a presentar esta historia, ¿no? Esta historia desde la creación hasta la muerte de Moisés, pero repito, vista por estos círculos sacerdotales, y van entonces en lo que ya ellos conocían, que habían escrito los yavistas y habían escrito los eloístas, viene esta otra redacción que inserta partes, digámosle así, de la historia, centrándose en las alianzas que Dios había hecho con Abraham, antes con Noé, la alianza con Moisés, ¿no? Y entonces esto termina de enriquecer, podríamos decir así, los libros del Génesis, del Éxodo, digamos, cautivos en Babilonia. Entonces redactan esta historia nuevamente desde la creación hasta la muerte de Moisés, insistiendo en las alianzas, pero también haciendo énfasis en el tema del culto. Imagínense a ustedes al pueblo exilio de esos círculos sacerdotales que se encuentran allá en Babilonia. Entonces, el libro del Levítico nos lo regala esa tradición sacerdotal que está ahora en el exilio y nos regala, repito, también parte del Éxodo, del libro de los Números, del libro del Génesis, pero aquí vemos marcadamente insistiendo en las alianzas de Abraham, de Noé y de Moisés. ¿Ok? Ahora, allá en el exilio también van a ejercer por lo menos dos grandes profetas. Por una parte, vamos a ver a Ezequiel, ¿no? Las profecías de Ezequiel. Cuando uno abre el libro del profeta Ezequiel, entonces vamos a ver que gran parte del contenido de este profeta es un profeta que está ejerciendo mientras el pueblo está allá en Babilonia exiliado. Ahí tenemos al profeta Ezequiel ejerciendo su ministerio allá en el exilio en Babilonia. Y también, como lo decía hace un rato, va a tener lugar el Deutero Isaías, el segundo Isaías, es decir, los capítulos 40 al 55 del libro del profeta Isaías. Cuando en Semana Santa leemos el siervo sufriente, es este Deutero Isaías, ¿no? Que es una figura, digamos, también de Cristo. Pero es el Deutero, el segundo Isaías, que está ejerciendo su ministerio profético allá en el exilio en Babilonia. Jeremías logra, porque Jeremías la idea, y les decía que estaba en el exilio en Babilonia,
estos círculos sacerdotales allá entonces empiezan a reescribir, digamos, la historia del pueblo, y hacen esta historia desde la creación hasta la muerte de Moisés, y las insertan en las alianzas, ¿no? Con Noé, con Moisés, con Abraham. Y escriben, nos dan lugar, digámosle así, al libro del Levítico, ¿no? Donde están estas leyes cultuales, sobre todo estrictamente litúrgicas, sacerdotales, que tenemos. Y les decía que allá ejerce su ministerio profético tanto el profeta Ezequiel como el deutero Isaías. Ahí veo que me quedé fijo. Bueno, no sé. Sí, el deutero Isaías, que va, repito, de los capítulos 40 al capítulo 55 del profeta Isaías. El pueblo estando entonces allá, pues empieza esta esperanza con estos profetas, la esperanza de liberación del pueblo, y esto tiene lugar efectivamente en el año 539 antes de Cristo, cuando las fuerzas del imperio persa, que cobran fuerza, derrotan a las fuerzas caldeas, y Ciro el persa emite este decreto que les permite la salida, lo decíamos la vez pasada, ¿no? El pueblo puede volver a sus tierras, vuelve a sus tierras. Entonces ya cuando el pueblo vuelve a sus tierras, aquí es donde viene toda esta fase de reconstrucción, ¿no? Que sostienen los profetas Ageo. Cuando hablamos al profeta Ageo, es un profeta que está ejerciendo su ministerio post-exilio, ya cuando el pueblo regresa y está en la reconstrucción de toda esa obra, pues, del templo y de las murallas de la ciudad en general. Aquí también es su ministerio profético Zacarías, Abdías y el llamado Trito Isaías, el tercer Isaías. Entonces, cuando leamos en el profeta Isaías los capítulos que van del 56 hasta el 66, ese es el Trito Isaías, el tercer Isaías que está ejerciendo su ministerio profético ya post-exilio, ¿no? Ya cuando regresan del exilio en Babilonia y están en la reconstrucción. Ahora bien, en el siglo V, ya post-exilio, es que esta obra de la que hemos hablado, o sea, hablemos de la Torá, del Pentateuco, donde ya había por acá un texto de los yavistas que había nacido, recuerden, en la parte sur, en Judá, el texto de los eloístas que había nacido allá en la parte norte, la tradición deuteronomista que nos había regalado el Deuteronomio, y la tradición sacerdotal que había reescrito la historia desde el exilio y había nacido incluso el libro del Levítico. Todo esto se funde en una sola obra acá en el siglo V. Por eso es que por ahí vemos que con Esdras dicen algunos que encuentra ya su culmen. Ya cuando se dice que Moisés y que su cuerpo no se conoce hasta nuestros días, pues se está hablando hasta los días del posexilio, ¿no? Los días del posexilio. Entonces ahí encontramos toda esta obra, pues ya con un cuerpo, digámosle así, ya con un cuerpo, todo lo que es la Torá, la encontramos en este punto. Ahora bien, ya al final de este mismo siglo V, ya cierro, ya no, seguro que no le robo más minuticos, ya al final del libro de este siglo V va a aparecer lo que conocemos como la obra del cronista, o sea, el libro de las crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿no? ¿Qué nos van a narrar? Fíjense ustedes que la narración que va a estar aquí es ahora desde la creación misma, si se quiere, hasta el post-exilio, o sea, ya una historia más completa. La vamos a tener en el libro de las crónicas. Y entonces, ¿cómo el pueblo se santifica a través del culto? Ese es tal vez el corazón de esta obra del cronista, ¿no? ¿Cómo el pueblo se santifica a través del culto? Claro, estuvieron exiliados, el templo destruido, no tenían culto, ahora llegan a reconstruir y entonces para ellos el culto se vuelve algo central. El pueblo se santifica a través del culto. Empieza también aquí a nacer la literatura que llamamos sapiencial, ya a finales de este siglo V. Se completa el libro de los Salmos, que había nacido, como les dije al inicio, que unas oraciones por el siglo X, una parte de los proverbios. Bueno, aquí tiene ya su complemento, tanto el libro de los Salmos como el libro de los proverbios, ¿no? Tienen allí su culmen. Se empieza también a, digamos, sale en el libro de Job, que es literatura sapiencial.
también es una especie de misterio del mal y del sufrimiento. El pueblo, digamos, a través de este libro nos presenta este misterio del sufrimiento y del mal en la persona de Job. Nace por acá, por finales del siglo V. También nace el libro del Cantar de los Cantares. Empieza también a nacer una nueva literatura, un género literario, género, digamos, así como parabólico, ¿no? Una especie de parábola histórica, si se quiere la palabra, creo que cabe, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de Ruth, libro de Tobías, Judith, Esther y Jonás, nacen aquí. Con Ruth es importante porque el libro de Ruth lo tenemos ubicado en nuestras Biblias antes del libro de Samuel y de los Reyes, ¿no? Y resulta que Ruth está naciendo por acá, por el siglo V al final. Pero ¿por qué no los presenta esta recolección o este orden, sobre todo de la Biblia griega? Y ahorita eso lo explicaré en la próxima clase. Pero ¿por qué Ruth aparece ahí? Porque, hombre, no podríamos leer acertadamente Samuel, Reyes, que nos van a hablar de David, si no se nos habla de quién era Ruth, ¿no? Ruth es, digamos, la abuela de Ruth. En su descendencia nace quien va a ser el abuelo, y luego de ahí nace el padre, Jesé, de David, ¿no? De la descendencia de Ruth, una moabita, pagana. ¿Okay? Por eso el Papa un día dijo, y le cayeron encima, dijo que corre sangre pagana en Jesucristo, ¿no? Y le cayeron muchos encima, pero tenía razón, estaba refiriéndose aquí a que Ruth es moabita. Ruth es moabita, sangre pagana, y de esa descendencia de Ruth y de su esposo viene el rey David, que es de donde desciende Jesucristo. ¿Ok? Entonces, bien, esa, digamos que ahí tenemos ese final. Al final de ese mismo siglo hay algunos profetas como Malaquías y Joel, pero bueno, lo termino la próxima clase para que no esté ahora como que corriendo y esto nos va a quedar de pronto ahí muy empachado si este final lo termino a las carreras. Entonces, les pido excusas por las interrupciones y bueno, que hubiese querido darle forma definitiva a esta parte, pero ahí me quedaron dos detalles que aspiro a que entonces en la próxima lo cierro. De todas formas, si hay algún espacio, de mi parte tengo todo el tiempo disponible, pero no sé, sé que me estoy pasando ya 5 minuticos. Si hay alguna pregunta, adelante. Claro que sí, doctor, Bueno, no, no hay profe, ningún problema. Agradecidísimos con su generosidad. Osmar, adelante que tienes tu mano levantada. profe, muchas gracias por todos sus aportes, por todas esas enseñanzas que nos está regalando. Me suscita una inquietud, profe, por favor me ayuda con ello. Hay que entender que las tradiciones de eloísta, yavista, fueron tradiciones orales. Y no logro entender, no logro vislumbrar en vuestra enseñanza dónde se distingue lo uno de lo otro. Porque hasta donde yo entiendo, algunos autores señalan, por ejemplo, el profeta Amós como el primer escritor de la Sagrada Escritura. O sea, es un profeta y es el primero que escribe en la Sagrada Escritura, antes de que apareciera el Pentateuco, antes de que aparecieran sapienciales, ¿cierto? Todo ello fue consecuencia precisamente de los exilios, tanto el de arriba con los asirios como el de abajo con Babilonia. Entonces, cuando ya se empiezan a hacer olvido esas tradiciones orales, se sintió una importancia en empezar a hacer o a asentar todos estos conocimientos o estas tradiciones orales porque ya se estaban olvidando, ¿cierto? Y de ahí, pues, entonces se empieza a hacer la transición entre las tradiciones orales a lo que ya vienen a lo que ya se vienen a redactar en los escritos. Por favor, ayúdeme como a clarificar un poco eso, porque siempre he sabido que ha sido Amós el iniciador de la Sagrada Escritura. En esta hipótesis documentaria, cuando hablamos de tradiciones, si bien orales, son estas tradiciones que, si bien orales, pusieron por escrito los textos. Y estamos hablando que la tradición yavista lo puso por escrito en el siglo IX, es decir, un siglo antes de Amós. ¿Ya? Y lo que sería la intervención de Amós en el siglo VIII ya va cerca más bien de la tradición eloísta, que también en ese siglo VIII es que pone por escrito su parte. Entonces no se trata simplemente de que hayan sido tradiciones orales y que mantuvieron oralmente estos acontecimientos, ¿no? Los pusieron por escrito.
¿no? La hipótesis documentaria justamente lo que plantea es que estas tradiciones, sobre todo la yavista inicialmente, lo puso por escrito en el siglo IX. ¿Okay? Entonces tenemos allí, antes de que Amós escribiera, tenemos a la tradición yavista que había dejado estos acontecimientos inicialmente. Y así entonces la tradición eloísta en el norte, pues también puso por escrito lo que ellos tenían también concebido allá. Y luego si es que aparece el libro, digamos, aparece la acción profética de Amós y la acción profética de Oseas. Ahora, si Oseas y Amós fueron quienes directamente pusieron sus textos por escrito, no tengo la certeza de eso, ¿no? Porque lo que se conoce es que apareció este libro que se conoce como Profetas Escritores, en el cual estos oráculos de Amós, la historia tanto de Amós como de Oseas aparecen en este texto. Entonces no tengo, y sería bueno si gustas lo validamos, esa versión de que haya sido Amós el primer escritor, ¿no? De pronto, digamos, unipersonalmente hablando, porque es que realmente no se sabe en las tradiciones quién habrá sido. O sea, uno no puede identificar un personaje para decir que fulano, siendo yavista, puso por escrito estos textos. Se atribuye a la generalidad de la tradición yavista y a la generalidad de la tradición. Incluso fíjate que antes ya tenemos en el mismo siglo X parte de Proverbios y parte de los libros de los Salmos, también algunos atribuidos a Salomón o al mismo David. Pero no tenemos antes del mismo Amós, ¿verdad? Los primeros textos, las primeras construcciones fueron oraciones y parte del libro de Joel, capítulos del 10 al 29, es lo que se tiene como lo primero que se puso por escrito. Entonces, no sé si esa respuesta que estoy dando te ayuda un poco en la duda que había, ¿no? Entonces, te lo presento de esa manera. Gracias, profe. Me gustaría de pronto volver otra vez a recordar el autor que estamos señalando, el que estamos siguiendo de guía, para hacer de pronto algunos paralelos frente a los estudios que de pronto tengo a nivel personal. Ok, hay un autor que utilizo que es Gastone Boscolo. Gastone Boscolo. Es el escritor de... el libro se llama La Biblia en la Historia. ¿Ok? La Biblia en la Historia. Hay otro autor, déjame que lo debo tener por acá. Este es el de Gastone Boscolo, La Biblia en la Historia. Toda la escritura es inspirada, ¿no? De Peter Dubovsky. Y yo les había dado, bueno, y también te recomiendo la misma Biblia de Navarra, ¿no? La Biblia de Navarra es muy profunda cuando te habla de la composición de cada libro. Entonces, en cada uno de sus tomos, o sea, la Biblia de Navarra tiene 5 tomos y puedes tomar el tomo de los libros proféticos, por ejemplo, y cuando empieza a hablarte de Amós o de Oseas, que te hace la explicación de la composición, también allí te lo aborda con mucha profundidad. También te recomiendo ese texto, ¿no? El de la Biblia de Navarra. Bien. Bueno, si hay alguna otra preguntita y está a mi alcance, con el mayor gusto. Bueno, pues sencillamente agradecerle, doctor Fabián. Como siempre, un placer escucharlo. Aquí vea, solamente en el chat me llama mucho la atención esto pues agradecimientos. Eh, Aquí dice, por ejemplo, Irma Isabel, es demasiado agradable escuchar sus narraciones. Dice Irma, muchas gracias Irma por tu apreciación. No, doctor, muchísimas gracias. Realmente todo un servicio y bien bonito el que
está realizando con la Escuela de Teología al transmitirnos estas enseñanzas. Sí, doctor, Muchas ¿cómo? gracias al padre Gilberto y a usted, José Domingo, al maestro también, increíble, y a los compañeros que están aquí, un espacio hermoso. Excelente, gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias, doctor. Muchas Dios le gracias a pague. ustedes. Genial, genial. Es una hora que se vuelve unos minutos y estamos muy felices en este encuentro con usted y con la teología, ¿no? Dios le pague. Feliz Santa Noche para todos. Muchas A gracias ustedes, para muchas ustedes gracias. también. Y miren que Muchas acá gracias. termino con otra bibliografía, se llama La Biblia, Historia de la Salvación, ¿no? De José David Arriola. También hay una recomendación para los que deseen. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muy amables a todos y hasta una próxima. Un abrazo a todos. Gracias, Fabián. Hasta Muy mañana. amable, muchas gracias. Una buena noche. Igualmente, doctor, muy amable. Para Gracias, todos cuídense. una bendecida